Estas imágenes fueron tomadas durante el recorrido por la Vía Verde de la Jara. Las vías verdes son recorridos que en España discurren por antiguas vías de ferrocarril, vías de tren que o bien no se llegaron a inaugurar o fueron suprimidas y entonces reconvertidas en lugares que puedan ser transitados tanto por ciclistas como por personas a pie, y en algunos casos con vehículos como motos o quads y otro tipo de vehículos que podrían transitar en pequeños caminos forestales. En particular, la Vía Verde de la Jara es un recorrido que transita por los Montes de Toledo y que en su parte principal atraviesa el famoso río Tajo. Al atravesar ríos como este y otros cursos de agua necesita de viaductos, y para pasar por las montañas en ciertas zonas utiliza túneles, como es normal en los recorridos de ferrocarril. Por eso es que en esta vía tenemos la particularidad de ciertas zonas oscuras en los túneles, incluso de día, debido a la longitud de estos túneles. En particular, sabemos que hay alrededor de 18 túneles, y el más largo de ellos, que se ubica en el kilómetro 30 de esta ruta, tiene aproximadamente 730 metros de largo. Además, otros túneles que son más chicos igualmente presentan bastante oscuridad por la forma de su trazado, así que se recomienda para esta vía llevar linterna, sobre todo si se va en bicicleta, ya que por supuesto los túneles se pueden atravesar igualmente sin mucha visibilidad, pero no es recomendable por cuestiones de seguridad. Como dijimos, esta ruta está atravesada por varios viaductos. Son concretamente 7 que la atraviesan y que permiten pasar diferentes cursos de agua. El más grande y el más llamativo es el Puente Amador, que también se conoce como Viaducto de Azután, el que vemos ahora mismo en las imágenes, que atraviesa por el embalse que tiene también el mismo nombre, el embalse de Azután. Es uno de los más largos, que tiene un largo de 340 metros y una altura de 40 metros, y que nos permite atravesar el río Tajo.
esta vía verde se inicia normalmente en la estación de ferrocarril de Calera y Chozas, que es la única de las 8 estaciones que vamos a encontrar durante el recorrido, que todavía sigue activa, es decir, a la que llega el tren Cercanías Español. Sin embargo, el resto de las estaciones nunca estuvo activa, nunca llegó a inaugurarse y se ve en un estado de abandono. Recorriendo esta vía verde también tenemos la oportunidad de observar los macizos de la Sierra de Gredos. En este caso los vemos ya nevados con las primeras nieves de esta temporada. El más alto de estos macizos, la montaña más alta que se observa, es el Almanzor, un pico que no solo es el más alto de la Sierra de Gredos, sino que también es el más alto del sistema central español, con sus 2.592 metros de altura. A partir de ahora los dejamos entonces disfrutar de estas imágenes de la vía verde de la Jara. Chao.